¿En qué piensas cuando te hablan del comunismo? Bueno, mucho depende de cuánto nos haya influido Hollywood o el miedo incomprensible de la derecha política al comunismo, como si fuera el mismito demonio. Pero, ¿cómo nació la ideología del comunismo? Para verlo, hagamos un poco de historia. El comunismo no es una idea nueva ni del siglo XIX, pues ya en la mitología griega se nos habla del dios Cronos, o sea, un dios comunista, durante cuyo reinado Grecia disfrutó de una edad de oro. ¿Cuáles eran las condiciones del dios comunista? Bueno, se dice que todos tenían el mismo derecho a la propiedad común, no se conocía la propiedad privada y reinaban una paz y armonías imperturbables. Se ve que en la historia aparecen las primeras huellas del socialismo. Sin embargo, lo que todos conocemos es el movimiento nacido a principios y mediados del siglo XIX, donde las ideas del socialismo hicieron su aparición como movimiento político moderno. Y no es de extrañar, pues la atmósfera de la época hizo propicio el aparecimiento de estas ideas. Por ejemplo, los ecos de la Revolución Francesa, que habían borrado de un plumazo el viejo sistema feudal, estaban predisponiendo a Europa a estas ideas progresistas. Pasa que, como explicamos en el video anterior sobre el capitalismo, que tienes que verlo, la revolución industrial hizo sentir a las personas como meros productos, y solo creó un puñado de nuevos ricos, mientras los trabajadores se enfrentaban a grandes y complejos problemas sociales. Entonces se plantearon lo siguiente: si los recursos públicos son del país, y el país es de todos, entonces, ¿por qué esos recursos deberían estar en manos privadas? ¿Y por qué solo los empresarios deberían enriquecerse de explotar los bienes que nos pertenecen a todos? Ante esto se formó el concepto de que es la posesión pública de los recursos nacionales en vez de la posesión privada, lo que permitiría a las masas disfrutar también de la riqueza del país y no ser solo meros asalariados. Todo esto en teoría, pero claro, seguro todos estamos esperando la aparición de la insignia del comunismo, ¿verdad? Pues ninguna de las ideas anteriores al comunismo tuvo una influencia comparable a la de Karl Marx, cuyos escritos se convirtieron en el fundamento del pensamiento y acción socialistas. Marx teorizaba que desde la antigüedad la sociedad humana ha estado sometida a lo que él llamó la lucha de clases. Según Marx, esta historia de lucha progresaría paso a paso hacia un sistema político ideal. Una vez conseguido este proceso, este sistema ideal resolverá los problemas de las sociedades anteriores, dando como resultado el que todos vivirán en paz, libertad y prosperidad. En ese momento no habrá más necesidad de gobiernos o fuerzas de seguridad. La verdad, todo muy lindo. Casi como la idea de la ficticia utopía del escritor Tomás Moro. Sin embargo, la teoría de Marx de esta sociedad que él planteaba tenía un cierto giro que nos hace recordar a una clara influencia de la filosofía del alemán Friedrich Hegel, lo cual le dio o le imprimió al marxismo un carácter apocalíptico y casi religioso, similar a lo que Hegel consideraba la teoría cristiana radical. En base a esto, Marx desarrolló un llamamiento moral muy poderoso, respaldado por esta convicción casi religiosa de que el comunismo debería ocupar el lugar de nuestros padres, de nuestros maestros y hasta de Dios. Por eso se convirtió en un llamamiento a unirse al avance de la justicia y de la civilización. Ahora bien, ¿por qué se plantea el comunismo como un sistema enemigo del capitalismo? Bueno, desde un punto de vista ideológico e histórico, según Marx, el capitalismo, basándose en el libre mercado y la competencia sin control estatal, concentra la propiedad de los medios de producción y distribución en manos privadas y empresariales. Siempre, según Marx, esto da como resultado una clase media y una clase trabajadora, lo que provoca enemistad y división en el país entre esas clases.
clases, sumado también la opresión de los trabajadores bajo sus patronos. Basándose en esta visión, Marx argumentó que el capitalismo es en realidad antidemocrático y que el socialismo es definitivo en cuestión de democracia, útil para el pueblo al promover la igualdad y libertad humanas. Por ello, nuestro amigo Marx proponía que lo que él llamaba el proletariado, o sea, la clase trabajadora, hiciera la revolución y se librara de la opresión burguesa, y así establecería lo que Marx llamó la dictadura del proletariado. Sin embargo, con el tiempo, Marx moderó su punto de vista y empezó a admitir dos conceptos sobre la revolución violenta y la revolución gradual. Esta era más permanente. Por esa razón surge el antagonismo entre ambos sistemas sociales, pues el comunismo afirma que darle tanta libertad a los empresarios produce desempleo, pobreza, descalabros en la economía y conflictos entre patronos y empleados. Por lo tanto, propone como solución el distribuir la riqueza de la nación de forma más justa y equitativa, y nivelar los ingresos de toda la población sin importar su preparación profesional. Sin embargo, en la práctica, en los estados que se reconocieron comunistas siempre se da un patrón común. Todos ellos se han comportado como dictaduras militarizadas, y en particular al comunismo siempre le molestó la libertad de expresión y de pensamiento. Por ello pareciera que el comunismo siempre termina persiguiendo la libertad de elección. Será en parte por las ideas personales de Marx, quien estaba decepcionado en su vida con la religión. Entonces comenzó a teorizar que el sistema religioso era un mecanismo de opresión de los poderosos. Convengamos que la historia de las grandes religiones un poco de razón le da, debo decirlo. Sin embargo, en el caso puntual del pensamiento de Marx, para él la religión era el opio de los pueblos, pues mantenía a la gente reprimida, controlada y dominada por ilusiones absurdas, que al fin y al cabo le impiden a las personas buscar su verdadero potencial. Quizás esas ideas se materializaron en la nefasta costumbre que tienen los gobiernos comunistas de perseguir, acosar y asesinar a personas religiosas. Otra cuestión que surge es por qué en los experimentos para aplicar las ideas comunistas, casi sin excepción, siempre el gobierno siguió una receta castradora de derechos. ¿Por qué siempre se imponía con las armas la manera de pensar del gobierno? Y uno se pregunta, ¿acaso la gente se opone a la igualdad, la justicia y la paz? Eso sería ridículo, ¿no creen? ¿O será que al fin y al cabo la idea de eliminar las clases sociales e igualar a todos caprichosamente es lo que termina molestando a las personas? ¿Será que voluntariamente preferimos que haya clases sociales y por eso nos choca el comunismo? ¿O será que solo el comunismo es una ideología que se usa de máscara para esconder los deseos dictatoriales? La historia parece demostrar que finalmente lo que plantea el comunismo es solo una utopía, pues no hay forma de igualarnos, salvo por la fuerza. En fin, quizás ambos sistemas tengan su cuota de utopía, así como los capitalistas creen que si les das toda la libertad a los empresarios, ellos buscarán solo el bien común y no engordar sus bolsillos. Así también el comunista cree que puede igualar todo con buena voluntad, pero con un poco de fuerza. Sin embargo, la idea de una transición pacífica de un sistema a otro, como proponía Marx, no le gustaba a todos. Algunos pensaban que si uno quiere hacerse oír, debe correr sangre, y así pensaba otro referente del comunismo, el famoso Lenin, quien era un convencido de que la utopía comunista podría lograrse solo mediante la revolución violenta. Sus ideas, junto con las del marxismo, sirven de base para el comunismo ortodoxo contemporáneo. Lenin fundó el Partido Comunista Ruso y dirigió la revolución bolchevique de 1917. Sin embargo, fuera de los fantasmas y fantasías de los norteamericanos que creen que el comunismo encierra todos los males de la humanidad, debemos reconocer que aun siendo muy piadosos con esta ideología política, la verdad es que los hechos muestran que los intentos de aplicarlo como un sistema ideal solo han fracasado. Y lo cierto es que los más reconocidos líderes comunistas fueron siempre dictadores sanguinarios que mantuvieron un poder absoluto y sádico sobre sus pobres gobernados, a quienes no dudaron en torturar y eliminar cuando se les vino en ganas.
Sin embargo, con el paso del tiempo todos observaríamos impactados que a pesar de la perestroika impuesta por Gorbachev, esto no logró frenar la caída de la Unión Soviética y con ellos, según algunos, el fracaso definitivo del comunismo. Sin embargo, no fue la extinción de las ideas comunistas, ya que a principios del siglo XX se daría una metamorfosis en la ideología comunista, pues la vertiente socialista que rechazó la revolución violenta y abogó por trabajar dentro de un sistema parlamentario democrático cobró fuerza y se convirtió en lo que ahora se llama socialdemocracia. Es el socialismo que se puede encontrar hoy en democracias como las de la República Federal Alemana, Francia y Gran Bretaña eventualmente. Estos partidos han rechazado el pensamiento marxista puro y simplemente están interesados en el establecimiento de un Estado benefactor para sus ciudadanos. Pero, gracias a la mala prensa, declararse comunistas es como insultarse a uno mismo. De hecho, la realidad muestra que cualquiera de los dos movimientos en su estado puro, sea el comunismo o el capitalismo, son impracticables. Por eso hoy asistimos a una amalgama de ideologías con el solo fin de mantener el poder. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete, comenta y comparte. Será hasta la próxima y muchas gracias.